Bueno, es una discusión que todavía no ven, tal vez en la tapa de los diarios, pero que quédense tranquilos que ya la van a estar viendo. Es la reforma ni más ni menos que del Código Penal. ¿Por qué el gobierno quiere reformarlo? ¿Por qué existe este anteproyecto? ¿Por qué uno de los miembros de la Corte, el doctor Zaffaroni, integró la comisión que estuvo planteando o proponiendo estas reformas que vamos a ver si después se aprueban en la Cámara de Diputados? Estamos aquí sentados con el doctor Hugo López Carribero, él es abogado penalista y vamos a hablar acerca del tema. Gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Con todo gusto, mucho gusto. Bueno, contanos, Hugo, ¿cuál es el objetivo final de la reforma, ¿no?, que está buscando el gobierno? Mirá, María Julia, yo no estoy al tanto del tema político. Me parecería que luego de la sanción y de acuerdo a las causas que se vayan generando, sobre todo las causas federales, se va a ir esclareciendo cuál es el interés, cuál es el propósito que se está desarrollando, que se está buscando. Hay modificaciones sustanciales importantes dentro de la política criminal. Creo y entiendo que debe haber, por supuesto, algún interés político. Digo, político a veces uno cree que es espurio, pero no, o sea, yo no lo califico de forma peyorativa para nada, ¿no es cierto? Claro. Sino que es la política criminal que se va desarrollando. Bueno, pero ¿cuáles son, si vos tuvieses que resaltar los principales cambios que va a tener este nuevo código, que rige ni más ni menos que cuáles son las penalidades que para todo el país, que se producen por los crímenes cometidos en todo el país, ¿no? Ahí el proyecto destaca algunos matices. El primero es que se elimina la pena de prisión perpetua. Es decir, allí nosotros tenemos en cuenta que el delito de homicidio calificado, por ejemplo, que es el que más se da en los tribunales en el marco de la pena de prisión perpetua, establecido en el artículo 80, queda el artículo 80, pero se saca la pena de prisión perpetua. Y se eleva el máximo para los homicidios de 25 a 30. 30 es el máximo para la escala punitiva. Sí. Es una situación curiosa, la prisión perpetua. O sea, la máxima pena que existe en este momento sería abolida. Sería, claro, la pena, no sé cómo decirlo. Derogada. Derogada. Derogada, claro, exactamente. Derogada, la pena de prisión perpetua. Y acompañando a esto, otra característica, otro matiz que tiene la reforma legislativa es que, por un lado, se elimina la posibilidad de la libertad condicional. Es decir, las personas que van a ser detenidas en el marco de una sentencia condenatoria deben cumplir la pena en su totalidad. Luego se introducen otras cosas también en esta reforma. En esta reforma y en este punto en especial, que podrían ser, por ejemplo, bueno, cumplimentar la detención en un arresto domiciliario, pero la pena tiene que ser cumplida. Claro, ¿sí? Bueno, pero si fuese que se puede cumplimentar en un arresto domiciliario es prácticamente lo mismo que tener salidas transitorias o parecido. Pero es que antes era una libertad condicional ya definitiva, ya la persona volvía a su trabajo, volvía a llevar a los chicos al colegio, volvía a su actividad normal, volvía al club, ¿no es cierto? En este caso, lo que la reforma quiere decir, mire, usted la va a cumplir en forma íntegra. En principio, en la unidad penitenciaria. Si se dan algunas de las excepciones establecidas en la reforma, en el último segmento de esa pena lo va a poder cumplir, por ejemplo, en un arresto domiciliario. Pero siempre va a estar arrestado. Ahora, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Porque si no se puede controlar desde el servicio penitenciario que los delincuentes puedan seguir manejando bandas desde las propias prisiones, ¿cómo podrían controlarlos desde su casa? Bueno, ¿no? ahí vos estás haciendo hincapié en algo muy cierto, ¿no? Esta reforma legislativa, para que tenga efectos inmediatos, ¿sí?, tiene que ir acompañada de un andamiaje administrativo, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un patronato de liberados más fuerte, más grande, más obsesivamente ocupado de las cuestiones criminales. Tiene que haber un juez de ejecución que también no tenga 7.000 causas. Por ejemplo, acá en Capital Federal, ¿no? Sí. 7.000, 7.500 causas, 8.000 causas a veces en algunos juzgados de ejecución. Tiene que tener 300 causas, con lo cual debería nombrarse más jueces, claro, por supuesto. Y paralelamente a ello, te agrego esto para ir redondeando esta cuestión tan vidriosa que tanta suspicacia causa en la población, ¿no? Se establece un último matiz, que es
no va a haber más penas de ejecución condicional. Ajá. Es decir, hasta ahora los delincuentes primarios, que eran condenados a una pena que no superaban los 3 años, era facultad del juez dejar la pena en suspenso. Decirle, bueno, mire, yo le doy 2 años a usted, pero esos 2 años quedan en suspenso, ¿sí? Por supuesto, sujeto a determinadas reglas de conducta. Sí. ¿No? Bueno, acá lo que se establece en la reforma es que no va a haber más penas dejadas en suspenso, todas deben ser cumplidas, con esos matices, ¿no? Algunas en las unidades penitenciarias, otras en las alcaldías y otras con arresto domiciliario, pero deben ser cumplidas. Una situación que es discutible, pero es lo que se establece en la reforma. Uno cuando tiende a simplificar o a entender, a intentar entender para qué lado van las reformas, siempre piensa en esa antinomia mano dura, mano blanda. Esta sería una reforma hacia la mano blanda. Tiene características de los dos tipos. Los dos tipos. ¿Qué características de la mano blanda entendí? Las que hablamos recién, ahí, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, de la mano blanda, como vos estableces, ¿no? O del garantismo también, como se dice. Bueno, claro. Perfecto. Se retira la pena de prisión perpetua. Sí. No va a haber más pena de prisión perpetua. Pero por otro lado hay más severidad judicial, que podría asemejarse a lo que llamamos la mano dura, por ejemplo, ¿no? Sí. Más severidad judicial, donde... En el sentido en el que no pueden estar, por ejemplo, sentencias en suspenso. Claro, ese es otro ejemplo. Ahí es cuando se van combinando, porque, a ver, mucho tiene de relación esto los hombres y las mujeres que fueron componiendo esta comisión, ¿no es cierto? Hay hombres de derecha, hombres de izquierda, hombres de centro, garantistas. Bueno, está por un lado el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, que es garantista, León Arlanián, que también lo es, Federico Pinedo, que es diputado y es por el PRO. Un hombre de derecha, ahí está, hombre de derecha. Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, que creo que también tengo entendido que es del centro. Y la exdiputada María Elena Barbagelata, que es del FAP. Claro, de izquierda, que también me imagino que tiene un pensamiento más orientado a la izquierda, que también todos son atendibles, son pertinentes. Pero, por ejemplo, mira, fíjate vos, ahí en la problemática de la discusión que se produce entre Gil Lavedra y Federico Pinedo. Sí. Hay una cuestión en particular que es el tema de la reincidencia. Ajá. Es decir, Federico Pinedo quería hacer prevalecer el instituto de la reincidencia, que siga estando, ¿no es cierto?, y Gil Lavedra quería eliminarlo. ¿Qué es la reincidencia? Decirle, bueno, mire señor, usted ya cometió un delito anteriormente. Usted ya estuvo detenido, cumplió pena privativa de libertad, entonces, y ahora cometió un nuevo delito. Entonces, a usted se lo va a sancionar más severamente. ¿Y cuál era el efecto jurídico de la reincidencia? Que lo sigue siendo hasta ahora, ¿sí? A los reincidentes no se les otorga la libertad condicional. Tienen que cumplir la pena de punta a punta, aun cuando la libertad condicional existe, pero para los primarios, no para los reincidentes. Ahí se generó una discusión. ¿Y quién ganó? Discusión. Y hasta el momento, Federico Pinedo con la mantención de la reincidencia. Bien. Tengamos en cuenta que eso es un proyecto, puede ser, o sea, la presidenta puede mandar otra vez el proyecto a la comisión diciéndole, mira, a mí me parece que acá podría modificarse alguna cuestión. ¿Y qué pasó con los menores? ¿En qué quedó la discusión sobre la ley penal juvenil? Bueno, ahí la ley penal juvenil está en vigencia, existen juzgados de menores que se desarrollan tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires en su forma de mayor expresión, ¿no?, con mayor trabajo. Y allí hay una cuestión muy interesante, que es incluir la ley de los menores en el Código Penal, para que no esté dispersa, pero sigue estando igual. La ley penal juvenil establece una sanción a los menores que van entre los 15 y los 18 años, ¿no? Ahí ya menos de esa edad son inimputables, ya por más de ser menores, ya no son alcanzados por la ley criminal. Y de 15 a 18 años, las sanciones previstas por el régimen penal juvenil... El nuevo, el que se establece ahora, el que se propone. El que se propone incorporar en el Código Penal también de adultos. Digo, establece también una serie de andamiajes que debieran ser
comenzar Sí. a construirse, Claro, por ejemplo. claro, No sé, claro. digo, el lugar donde los chicos puedan purgar sus penas, los exactamente. institutos, los Exactamente. nombramientos de las personas. Claro, tengamos en cuenta siempre, María Julia, que la ley penal juvenil siempre se establece, se prevé, se diagrama como una herramienta legislativa en principio, ¿no? Para protegerlo al menor, no para sancionarlo. Esa es la idea. Sí. Esa es, algunos estarán en contra. En desacuerdo con esto, por supuesto. Pero el espíritu de la ley, la intención, el motivo de la ley es proteger al menor, no sancionarlo. Ahora, entre protegerlo y sancionarlo, el andamiaje administrativo que se necesita es exactamente el mismo. Claro. Si se necesitan más institutos, más escuelas, yo quiero decir esto luego que el menor cometa el delito, más psicólogos, más psiquiatras, más psicopedagogos, más contención al grupo familiar. Eso es lo que veo que no hay, ¿no es cierto? Que la ley va mucho más allá de esto de las herramientas recién, que hay como para poder instrumentarlas. O sea, es complicado poder instrumentar, o sea, en los papeles, como también sucede con la ley de violencia de género y con también, muchas otras claro. leyes que, digo, son muy buenas en los papeles, están muy bien fundamentadas, pero en el momento de instrumentarlas no existen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Ahí es cuando la ley cae en lo que llamamos nosotros el desuetudo. ¿Qué es el desuetudo? Deja de usarse. Claro. No se usa porque no hay herramientas para activarla, para ponerla en marcha. Eso es muy peligroso para la República, ¿no? Claro. Entonces, todavía, si bien esto es un proyecto y todavía no están saldadas las discusiones, digo, tiene un poco de una cosa y de otra, pero es uno de los objetivos buscados que sea más unificada la reforma, que a su vez tenga un criterio único. En ese sentido, ¿es algo positivo? Eso es muy sano. Eso es muy positivo y es muy sano. La reforma lo que hace también, desde el punto de vista legislativo, es unificar las leyes criminales en un solo cuerpo, en el Código Penal. Es decir, va en búsqueda de todas las leyes penales que no están en el Código. Es decir, por ejemplo, la ley de estupefacientes, el régimen penal tributario, la ley penal cambiaria, la ley de menores, el Código aduanero, todas esas, el Código de minero, porque ahí también hay cuestiones penales que tienen que ver con la explotación de los hidrocarburos, la problemática, dijimos también, del penal tributario, de la cambiaria, de la contaminación del medio ambiente, la ley que establece la problemática de la ecología, donde también se establecen cuestiones de índole penal. Entonces, la reforma que hace va en búsqueda de todas esas leyes y las recoge, las trae al código y las incorpora en un solo cuerpo. Eso está muy bien porque cada vez existen mayor cantidad de leyes dispersas y de modificaciones y de decretos reglamentarios que a veces ni los jueces la conocen. O sea, tienen que buscar en el boletín oficial a ver qué modificación última hubo en este decreto reglamentario o en esta normativa legal para aplicarla en el caso concreto. Eso es muy bueno. O sea que en ese sentido sería positivo. Es muy positivo eso. Es muy positivo. Muchísimas gracias. Muy Al contrario, amable. con todo gusto. Nosotros ya volvemos con los demás temas.